La palabra que traigo es para que crezcamos en el Señor, ¿verdad? Siempre he dicho que cada palabra que escuchamos es para que crezcamos en el Señor, ¿verdad? Que nada nos moleste, sino que recibamos con ese corazón abierto la palabra, ¿verdad? Sea lo poquito que hablemos, lo que enseñemos, lo que leamos, es palabra del Señor, ¿verdad? Así que reciban palabra del Señor en el nombre de Jesús. Abran sus corazones, ¿verdad? Póngase de pie, vamos sin más preámbulo para no perder mucho tiempo. Abran sus Biblias. En Proverbios 24:16. Cuando lo tengan me dicen con un amén. Amén. 24:16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ahora pasémonos a 2 Corintios 4, 8, 9. Ya les voy a decir por qué nos pasamos para ese. 2 Corintios 8, no, versículo 4, capítulo 4, perdón. Versículo 8, 9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Leamos el 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya, gloria al Señor. No olvidando ese hermoso sacrificio que hizo el Señor por nosotros, ¿verdad? Oremos por la palabra. Padre que estás en gloria, estamos en tu presencia, Señor, dándote la honra y la gloria que te mereces. Oh Dios amado, te presento tu pueblo, Señor. Danos ese corazón de carne para recibir tu palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, de la palabra del Señor, Señor. Danos, Padre, danos ese conocimiento, Señor, para poder escudriñar también tus escrituras, Señor. Danos más, Señor, más de ti, mi Jesús. Más de ti, Espíritu Santo, más de ti, Padre. Danos, Padre, úsame, Señor. Aquí Guadalupe Alvarado, Padre, como siervo inútil que soy, Señor, en tu presencia para llevar tu palabra, Señor. Oh Dios amado, bendice, Señor, a todos los que están acá, a los que nos miran por las redes, Señor, al que va a escuchar esta palabra, Señor, que sea lleno, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias por estos momentos, gracias porque nos permites alabarte, Señor, y adorarte en estos tiempos. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Estaba por internet estoy en una revista que se llama La Voz de los Mártires, no sé si ustedes lo han escuchado. Es sobre los cristianos perseguidos allá en Nepal, en Irán. Y yo miro las historias como esos valientes cristianos, ellos no importa si los persiguen, los matan y todo. Hubo un evangelista que es argentino, él lleva Biblias para allá, para Irán y todo eso, y dice que le dice uno de los perseguidos, ustedes son mi héroe, le dijo él, ustedes son mi héroe, porque cómo soportan la persecución. Y vienen los que son perseguidos, le dijeron, no, ustedes los de allá son nuestros héroes. No, ¿por qué? Porque ustedes los persiguen. No. ¿Quieres que te aclare por qué no son nuestros héroes? Porque ustedes tienen toda la tentación ahí en internet. Por los ojos no son perseguidos. Cometen cada pecado, no son perseguidos. Nosotros solo nos persiguen. Pero a nosotros
a ustedes son nuestros héroes porque vencen la tentación, vencen ese fracaso, vencen el pecado. Entonces, yo me impacté esa frase, ¿va? Porque la verdad nosotros somos enemigos nosotros mismos. El pecado nosotros mismos somos nuestro mismo enemigo. Tenemos enemigos de la carne y enemigo del diablo, ¿verdad? Los demonios, potestades, pero nosotros mismos somos enemigos también. Así que también tenemos que vencer toda esa carnalidad, meternos en ayuno y oración para poder vencer. A su nombre. Les comento esto para que pongamos en oración a las personas de Nepal, allá en esas montañas perseguidas, ahí en Perú también, ahí en Ecuador leí también, que en las sierras son perseguidos por los chamanes, son perseguidos los cristianos. También hay que orar por esas personas que necesitan que Dios los fortalezca en la fe, tanto a ellos como a nosotros. Goces en el Señor, a su nombre. El tema que traigo se llama Enfrentando el fracaso. Bueno, nada que ver con lo que comenté, ¿verdad? Pero sí ¿qué es el fracaso? Fracaso, el sinónimo de fracaso es falla, es frustrarse, es malograrse, es fallar, naufragar, pecar. Todos son sinónimos de fracaso. Entonces el tema que yo le puse es enfrentando el fracaso. Y el antónimo de fracaso es el éxito, para que ustedes vean la diferencia al revés, ¿verdad? Yo como estudié ciencias y letras, no es porque me estoy engrandeciendo, sino que le estoy diciendo cuál es el antónimo, ¿verdad? ¿Qué es el fracaso y cuál es el antónimo del fracaso? Entonces el antónimo del fracaso es el éxito. Y el éxito como lo tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? A su nombre. Dios tiene planes perfectos para nosotros. Dios es tan perfecto que hizo los planes, Él nos conoció desde el vientre que nacimos nosotros. Desde antes que naciéramos, Dios fue tan perfecto, es tan perfecto. Y tiene planes perfectos, pero ¿cómo? Pero usó a las personas imperfectas que somos nosotras, que somos nosotros mismos. Somos tan imperfectos. El Señor dice, sacó de la gente del cenagoso, dice, del lago cenagoso. Nos sacó de la inmundicia, ¿verdad? Para hacernos perfectos en Cristo Jesús. Que Él llevó nuestros pecados, llevó todo. Para hacernos la perfección, vivir en la plenitud de Cristo. Y ser perfectos delante del Señor. ¿Me están entendiendo, verdad? No me he perdido. Debemos entender las razones para el fracaso y saber en qué estamos fallando. Entonces yo saqué 4 puntos, estaba analizando todo este tema y vamos a ver esos puntos importantes, ¿verdad? Vamos a ver las causas básicas del fracaso. Vamos a ver personajes bíblicos que fracasaron y llegaron al éxito. Personajes bíblicos que vieron al fracaso y llegaron a la derrota también. Así que vamos a empezar, ¿verdad? ¿Qué causa el fracaso? Hay 3 razones básicas, como les dije. Tenemos la primera, el fracaso en la relación. Primeramente fracasamos en una relación directa con el Señor. Desde que nacemos en pecado, como dice la palabra, pero nacemos en el fracaso. Fracaso ya les dije que es pecado, ¿verdad? Fracaso en la relación directa con Dios. ¿Tenemos una relación adecuada con Dios? Tenemos que hacernos esa pregunta siempre. ¿Tenemos esa relación directa? ¿Buscamos al Señor? Pregúntese usted, ¿en qué estamos fallando? ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el fraude ahí en nosotros mismos? No juzguemos a nadie, sino que nosotros mismos. ¿Cuál es mi falla? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué me siento desanimado? ¿Qué pasa, Señor? ¿Verdad? Uno hay que preguntarle esa relación directa con el Señor. Tenemos también fracasos en las relaciones, en los matrimonios, fracasos familiares con nuestros padres, nuestros hijos, ¿verdad? Esos fracasos, tenemos que ver cuál es la falla. Hay que analizarnos por qué fallé ahí en esa parte, en esa relación. Hay fracasos de esa relación.
Pero ¿cómo vencemos eso? Porque tenemos un fundamento que es Cristo Jesús. Tenemos que buscar ese fundamento. En Hebreos 6 usted puede leer todo el capítulo y usted va a ver todos los fundamentos ahí de un cristiano. No es que los esté regañando, hermano, es que si hablo yo fuerte. A su nombre. Usted lea Hebreos 6 del 1 al 5 y usted va a encontrar todos los fundamentos. El fundamento de la palabra del Señor, el fundamento que es Jesucristo Jesús. Nosotros olvidamos esos fundamentos. ¿Por qué nos olvidamos? Porque el enemigo nos ataca por ahí, nuestros pensamientos. Por eso cuando soñamos el Señor nos revela, ¿verdad? Nos revela que la palabra nos revela en sueños. Y al ratito ya cuando nos despertamos se nos olvida el sueño. Entonces el enemigo nos ataca también por ahí, para que olvidemos todo nuestro fundamento en Cristo Jesús. Que no se le olvide, trate de que no se le olvide los fundamentos. Trate de aprenderse ese capítulo de Hebreos 6 para no olvidarnos. A veces también nos olvidamos porque estamos muy ocupados, muy afanados en las cosas del diario vivir, ¿va? Tal vez la obra de Dios es tan perfecta y nosotros pensamos que ya creemos en Dios, ya sirvo a Dios, y ya me olvidé, se me olvidó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que orar, ayunar, pedirle al Señor, leer la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos hable. Ser sensible al Espíritu Santo. Uno dice, yo escuché al Espíritu Santo. No, es que nos escuchamos nosotros mismos por dentro. Hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo para no caer en el fracaso, para no caer en pecado, para no caer en habladuría, no caer en tentación. Hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y también hacer la voluntad del Padre, ser obedientes. Otros pierden también su primer amor. Hay que recordar nuestro primer amor cuando encontramos a Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro primer amor, cuando usted aceptó a Cristo, tenía su primer amor. ¿Cómo es el primer amor? Decía un compañero, ¿verdad, compañera? Mi compañero, yo no sé qué es el primer amor, dijo él, va. Y nos reímos todos porque él era un chiquillo. El compañero José, que hoy va, lo felicito porque el Señor lo está usando bastante grandemente. Y nos reímos todos porque él pensó que era cuando uno se enamora y ya. No, el primer amor es esa desesperación, estar en Cristo Jesús, la sed de la palabra, ir a predicar. Cuando usted acuérdese de todo eso, cuando usted siente que ha fracasado, que ha fallado, que está débil, recuerde su primer amor. Cuando aceptó a Cristo, cuando el Espíritu Santo lo bautizó. Yo cuando me siento así, yo solo me pongo a pensar, cuando el Espíritu Santo me bautizó, yo tenía como 17 años. Hombre, eso como un mes estuve que el Señor me bautizó todo el mes. Lloré llorando y predicando y yo me iba a la calle, me iba a los campos a predicar, le hablaba a los hermanos, los regañaba, porque no tuve una educación bíblica que me dijera cómo tenía que actuar, ¿va? Pero era mi primer amor en Cristo Jesús y así lo manifesté yo, ¿verdad? Entonces, pero yo me gozaba en el Señor. Nos gozamos en el Señor, como dice el hermano Victoriano. Gocémonos en el Señor, recordando nuestro primer amor. Poniendo en práctica qué hacía yo cuando acepté al Señor, cuando tuve esa ansiedad de servir al Señor, ¿verdad? A su nombre. Estamos aprendiendo un poquito. Yo también, el Señor está hablando conmigo. Otros pierden ese primer amor, como les digo, ¿va? También nos perdemos el primer amor por el afán. Nos volvemos orgullosos, el afán diario, nos volvemos soberbios y ese orgullo, si usted lo deja entrar, va para atrás. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. Esa soberbia que yo sé, yo hago, el yo, hay que reventar ese globito. A su nombre.
yo hice, yo voy. No, el yo hay que reventar ese globo, ¿verdad? Que no entre esa soberbia en nosotros para no fracasar, para no caer, ¿verdad? A su nombre. No me lo esté regañando, hermana. Un ejemplo de orgullo fue el rey Usías. Fue un valiente guerrero, el Señor lo levantó, pero cuando él hizo muchas batallas, se llenó de orgullo y soberbia, el rey Usías, ¿verdad? Lo podemos ver en 2 Crónicas 26, 6, 3. Por si quieren vayan anotando, el que ustedes ya saben que yo siempre cito muchos versículos, me ando paseando por toda la palabra. Pero me gusta demostrarles pues que lo que yo le estoy hablando, para que usted lo estudie en su casa, ¿verdad? Que diga, la hermana Guadalupe me dijo este versículo. Ahí está toda la historia del rey Usías. Este rey fue tan orgulloso que perdió, fracasó. En 2 Crónicas 26, 6, 8. Él se volvió orgulloso, él empezó a corromperse su corazón, a serle infiel al Señor. Y el Señor lo puso, él empezó bien agradando al Señor. Él empezó trabajando al Señor. Generalmente todos los ejemplos que voy a poner aquí son de gente que estaba en el Señor y fracasaron. ¿Por qué? Porque dejaron entrar el orgullo, la mentira, la vanidad, ¿verdad? No debemos dejar entrar eso, ¿verdad? Tenemos que imitar a Dios, dice el Señor, imítenme a mí, ¿verdad? Así dice Pablo también, imiten al Señor, imítenme a mí. Así tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Poner los ojos en Jesucristo. Todos tenemos que poner los ojos en Jesucristo. En Hebreos 12 lo dice, pon los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Así que no se me desvíen. En 2 Crónicas 26, 16 dice, más cuando yo era fuerte, habla sobre el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Imaginen hasta dónde llegó su orgullo, que él quería hacer lo que hace un sacerdote, que solo Dios permitía al pueblo de su pueblo que estaba apartado para ser sacerdote. No permitía a nadie más. Él ya tenía su pueblo, quién era su aldea, quién era que iba a ser sacerdote. El segundo punto que cuando fracasamos, ¿verdad? Es el fracaso por comisión. ¿Qué es comisión? Significa un fracaso causado por nuestras propias acciones. Esa es una comisión, ¿va? Nuestras propias acciones. Cuando nuestras propias palabras. Por comisión está también nuestras acciones. Fallamos con nuestras palabras, nuestra actitud. ¿Con qué actitud llegamos al Señor? ¿Con qué actitud usted trata a su familia? ¿Con qué actitud le habla usted a un compañero de trabajo del Señor? O a un amigo. Es fuerte, ¿verdad? Que a veces le decimos, acepta al Señor, le decimos nosotros al familiar. Si no, te vas a ir al infierno. Así le decimos a veces, ¿verdad? ¿Qué actitud tomamos ahí en ese momento? ¿Se lo decimos bien? ¿Se lo decimos con amor? ¿Se lo decimos fuerte? ¿Se lo decimos con esa dulzura? ¿Verdad? Tenemos que ver qué actitud cuando hablamos, nuestras acciones. Por eso también viene el fracaso. Porque lo que hacemos, erramos ahí, en nuestras acciones. Los hechos son pecados también. A veces son pecados. El fracaso, como le dije, es un pecado también. Entonces, ¿por qué es lo que resulta? Resulta en fracaso, ¿verdad? El tercer punto, ¿por qué fracasamos? Es fracaso por omisión. ¿Qué es omisión? Lo que omitimos. Lo que ya sabemos que no tenemos que hacer y lo omitimos. ¿Estamos aprendiendo? ¿No los he perdido? Como me decía la hermana Durnia, ya la perdí, hermana. Así me dijo una vez porque estábamos hablando y riendo y yo dije otra cosa y no, ya la perdí, hermana. No los he perdido, ¿verdad? Vamos bien.
El fracaso por omisión es causado por lo que usted no hace. Cuando pecamos por omisión, usted no hace lo que usted debe hacer. La Biblia dice en Santiago 4:17, por tanto, él sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es pecado, dice la palabra. Lo dice en Santiago 4:17. Sabemos lo bueno, sabemos las leyes de Dios y pecamos. Sabemos que no mentimos y mentimos. Decimos una mentirita blanca, no hay mentirita blanca, ni mentirita chiquita, ni grande. Mentira es mentira, ¿verdad? Estamos en eso, ¿verdad? No me he perdido, no los he perdido. Amén, a su nombre. Entonces, sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que ser misericordiosos. ¿Son misericordiosos? ¿Somos misericordiosos? ¿Lo hacemos? A veces no, ¿verdad? A veces hay alguien pidiendo en la calle y usted pasa de paso corriendo porque lleva prisa para el trabajo. O viene una compañera y le dice, mira, préstame que necesito con urgencia. Y usted porque va apurado tampoco lo hace. Entonces hay que ver en dónde podemos hacer la misericordia de Dios, en dónde no hacernos la vista gorda, como decimos nosotros, va de vista gorda, no. Tenemos que ser misericordiosos, benignos. Tenemos que ser benignos. ¿Qué es benigno? Tener esa bondad, la bondad del Señor. Esa bondad tiene que fluir en nosotros. Todos esos frutos son frutos del Espíritu Santo. Si usted tiene todo eso, está en el Señor. Explore eso, explote eso. Explore la misericordia, la bondad, se va a sentir bien. Uno después que hace una bondad, una benignidad, uno se siente contento en el Señor, ¿verdad? A su nombre. Entonces, el fracaso por omisión es lo que usted sabe y no lo hace. Usted conoce los mandamientos y checa a ver si falló. Ese es por omisión, el fracaso por omisión. Fallé, Señor, pequé por omisión, Señor, yo sabía y me perdí. Pero el diablo es así, es bien astuto, a veces por eso nos ataca. Él anda como un león rugiente, como dijo el hermano Victoriano, ¿verdad? Por eso le dije que él ya predicó. Lo siento como que estoy en un examen, hermano Victoriano. A su nombre. Dice, los pecados por omisión son cosas que la palabra de Dios dice y lo que usted debe hacer, pero no se hace. Jesús reprendió a los religiosos, hermanos, también. Hay un ejemplo que Jesús reprendió a los religiosos. Todo el capítulo de Mateo 23 habla sobre los religiosos. Le voy a leer solo un versículo para que después usted lea todo el capítulo. Les dijo Jesús a estos religiosos, a los fariseos: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante? Diezmamos, ofrendamos y dejamos lo más importante, ¿verdad? Que es hacer la justicia, tener misericordia y la fe, que no los puede fallar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque esto era necesario, dice, sin dejar de hacer aquello. Ese es un versículo que Jesús les dijo a los religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los rabinos. Todo el capítulo 23 de Mateo regaña a todos los que somos religiosos. Bueno, me incluyo porque así nos dicen a veces, ¿verdad? No es que sea una religiosa, pero la religión no es llevar solo la palabra, es predicarla. Es llevar por dentro lo que tenemos que hablar, aprender, estudiar, entender, para poder explicar, ¿verdad? A su nombre, hermano. Ya me regañó Guadalupe, dijeron ustedes, ¿verdad? Le voy a mencionar algunos personajes ahora, ¿verdad? Que ellos fracasaron, pero tuvieron el éxito. Voy a empezar con Abraham. Abraham mintió sobre que era hermano de Sara, ¿verdad? De Saraí.
con el faraón que había en ese entonces, cuando vivía en Egipto, y todavía él fue llamado padre de la fe. Tuvo éxito porque fue llamado padre de la fe y padre de multitudes, ¿verdad? Moisés, fracasó en la ira. Él mató a un egipcio, él le pegó a la piedra con ira y al Señor no le agradó, desobedeció ahí. Pero él fue un gran hombre que dirigió una gran nación. Nunca hubo un profeta, dice la palabra, mejor que él. Tenemos a David que cometió adulterio, asesinó, pero fue un gran rey. David fue un gran rey, él llegó al éxito como un hombre según el corazón del Señor, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos a Jonás. El Señor lo mandó y él dio una dirección opuesta a lo que el Señor lo mandó. Cuando él vino, él logró el éxito, ¿cómo? Porque regresó con mayor fuerza para predicar la palabra, se arrepintió, ¿verdad? Tenemos a Elías cuando Jezabel lo amenazó y salió huyendo, dice, y quiso quitarse la vida. Eso está en 1 Reyes 19:4. Un hombre de Dios, hermano, un hombre de Dios que él podía manejar los elementos de la tierra, hacía caer fuego del cielo. Y esta mujer Jezabel lo amenaza y le da miedo y le entra a depresión. Ahí él sintió que fracasó. Pero se levantó con éxito y volvió a predicar la palabra, ¿verdad? No se desmoronó. Eso está en Mateo 1 Reyes 19:4, dice, y él fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A veces así decimos nosotros, ¿verdad? Señor, ya me cansé, yo no puedo más. Cuando ha habido angustias, tribulaciones que ya no podemos, que con toda nuestra fuerza y no podemos, así le decimos al Señor, Señor, ya no podemos más. Aquí Elías, él dijo, basta ya Jehová, quítame la vida. Él deseó morirse. Él se sentía fracasado en ese momento. Pero el Señor le dijo, levántate, ¿qué estás haciendo ahí escondido en la cueva? Ve, busca a los profetas. Y salió y por eso tuvo el éxito en el Señor, porque él buscó y obedeció. Dice, también tenemos a Pedro, ¿verdad? Pedro, él negó a Jesús, ahí en eso fracasó él también, ¿verdad? Pero después el Señor lo escogió para que levantara la iglesia. Él lo escogió para ser un gran apóstol. Tenemos a Pablo también. Dicen todos, ¿cómo fracasó Pablo? Está la duda, ¿verdad? ¿Han leído la palabra? Amén. Ajá. Los agarré. En Pablo, pues Pablo, él se sintió fracasado. Lo podemos leer en 2 Corintios 1:8. Dice en 2 Corintios 8, cuando Pablo se sintió fracasado. Dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Imagínense, él se sentía atribulado. Que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense, ahí en ese versículo, Pablo se sintió abrumado, les escribió ahí a los de Corinto, ¿va? Que él se sentía ya tan abrumado, cansado, pero después en el versículo que leímos, dijo atribulados, pero no cansados, ¿verdad? Ya me perdí. No. A su nombre. Dice, atribulados, pero no cansados, exactamente. No enojados. La hermana me ayuda a predicar. Pues dice, pero Pablo llevó con éxito el evangelio, hermano. Él predicó a las naciones, levantó líderes, levantó iglesias. Él se levantó, no se quedó ahí. Él se levantó. Por eso tuvo éxito en su fracaso, que él sintió que había fracasado. Ahora le voy a mencionar personajes que fracasaron y cayeron en derrota. No se quisieron levantar. Dice, Sansón era un gran juez. ¿Cómo terminó Sansón? Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Dalila lo llevó a la derrota.
El rey Usías, el que acabamos de leer, dice, el Señor lo prosperó, pero su orgullo lo hizo entrar al templo enojado. Quería hacerlo incienso, quería hacer lo que no correspondía. Y murió, como murió, de lepra, castigado, ¿verdad? Tenemos al rey Saúl. Este era adorado por las personas, por el pueblo, por su pueblo. Era adorado, que el Espíritu de Dios posaba en él. Era escogido por Dios, fue escogido. Y el Espíritu del Señor descansaba en él. Y aún así cayó en desgracia y fracasó él. Y se suicidó, hermano. Bueno, ustedes saben toda la historia, cómo acabó Saúl, ¿verdad? Tenemos al gran sacerdote Elí también, que él era un gran sacerdote del Señor. Y debido también a su desobediencia, porque ya le había dicho que le llamara la atención a sus hijos, que no podían entrar así al templo, ¿verdad? No podemos a veces forzar a nuestros hijos, pero sí le podemos estorbar el pecado para que no hagan pecado. No podemos forzar a nuestros hijos mayores, ¿verdad? Que pequen, a que fallen, pero sí les podemos estorbar. Les podemos llamar la atención. Les podemos decir, estás mal. O si vas a hacer tal cosa en mi casa no lo haces, hazlo fuera y no quiero saber. Basta que te arrepientas. Así tenemos que ser, para que no caer en desobediencia como Elí. Elí era un gran sacerdote. Él trabajó muchos años, mucho tiempo en la iglesia, sirvió bastante el sacerdote. Pero sus hijos empezaron a corromperse y él no hizo nada por arreglar el asunto. Entonces cayó en derrota, cayó en su fracaso, él cayó en desobediencia y cayó en derrota. ¿Qué hizo el Señor? Los eliminó, ¿verdad? Él le dio un paro cardíaco cuando sus hijos se murieron en el templo, en la guerra, y cuando le dieron el aviso, él le dio un paro cardíaco, casi al mismo tiempo los tres. Pueden leer la historia de Elí. Ahora tenemos el otro también, que cayó en derrota y quedó allí en fracaso. El fracaso ahí quedó, fue Judas. Ustedes saben que este gran hombre fue apóstol, anduvo con Jesús, vio los milagros, vio cómo reprendía demonios, enseñaba, andaba caminando a la par de Jesús, caminando a la par de la presencia de Jesús. Pero la traición y el amor al dinero cayó en derrota. Son estos pequeños ejemplos que les doy, ¿verdad? Como cristianos tenemos que estar pendientes, no dejarnos engañar por el enemigo, no dejarnos fracasar, no dejar que nuestros pensamientos, malos pensamientos, caer en fracaso. A su nombre. ¿Qué hace la diferencia de estos hombres que tuvieron éxito y los que no tuvieron éxito? ¿Algunos saben? La diferencia es que se arrepintieron de corazón. El rey David se arrepintió de corazón. El rey David admitió su culpa, pero se arrepintió de corazón, ¿verdad? Admitió su pecado, pero se arrepintió de corazón. El rey Saúl admitió su pecado, pero no se arrepintió. Su orgullo pudo más. Imagínense, no fue tan grande el pecado, sino que fue orgullo. Su orgullo pudo más. Usted tiene que dejar ese orgullo a un lado. Tenemos que dejar ese orgullo a un lado. No ser orgullosos ni soberbios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos de corazón, no dejamos de entrar a Cristo en nuestro corazón, nuestro orgullo va a ir agarrando ahí poquito a poquito. Y después, primero entra la soberbia, después entra el orgullo. Así trabaja el enemigo. Y ese espíritu se llama espíritu de Leviatán, ¿sabían ustedes? Lo pueden leer en Job 43. El espíritu de orgullo es espíritu de Leviatán, que es cuando entra, no hay nada que lo penetre, que lo pueda sacar. Solo Cristo Jesús, arrepintiéndonos de corazón. Si nos arrepentimos de corazón y tenemos a Cristo en nuestro corazón y vivimos en obediencia, puede sacar ese orgullo de nosotros. A su nombre. Y no caer en derrota, ¿verdad? Cuando fallamos, cuando usted falla, cuando fallamos,
Hay direcciones bíblicas en la Biblia que usted puede dirigirse cuando cree usted que ha fallado. Pues hay unas directrices en la Biblia que nosotros podemos tomar en cuenta. El libro de Jonás es uno de los libros que nos da una directriz cuando nosotros fallamos, cómo podemos salir del fracaso. Jonás recibió la orden del Señor de ir a Nínive a predicar, pero el arrepentimiento de su pecado, en lugar de obedecer, se fue a otra dirección contraria. Pero corrigió su pecado, su error. Y estos son unos pasos a seguir que les voy a dar para que usted, cuando sienta que ha fallado, ¿verdad?, en el Señor, busque, lea el libro de Jonás y que pídale revelación al Señor, del Espíritu Santo, que le revele en el libro de Jonás cómo falló este varón y cómo volvió al éxito, ¿verdad? Le voy a dar 4 puntos importantes. Primero está la revelación. Cuando fallamos hay que pedir a Dios que nos revele la causa. ¿Qué causó nuestra falla? Dios le puede revelar en sueño, en palabra, en alabanza. Usted va a sentir que el Señor le puede revelar en qué falló. Es cierto, Dios tiene muchas maneras, lo permite, a veces permite que fallemos para que nos dirijamos y lo buscamos a Él, para que nos encaucemos de nuevo al camino. No los perdamos, no los salgamos del camino. Cuando fallamos, a veces Dios permite para eso, para que nos volvamos al camino, no los volvamos para atrás, sino que si nos salimos por acá, viene el Señor, nos regresa. No, regrésate. Entonces, a veces el Señor permite para que aprendamos a que nuestra fe sea fuerte en el Señor, a buscar más del Señor, ¿verdad? Saber cuándo fallamos. Jonás, en la gran tormenta en el mar, Jonás reveló a las personas ahí, ¿verdad?, que por qué estaban pasando, por lo que estaba pasando, fue culpa de él. Después de esta revelación, dice, mientras no reconozca que él había pecado, no podemos levantarnos. Tenemos que reconocer en qué fallamos, cuál es la causa, o si no, vamos a seguir en el fracaso. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanza misericordia. No podemos encubrir nuestros pecados, nuestra falla. Tenemos que buscar la causa y revelarnos, ¿verdad? Como dice en Proverbios 28:13, no prosperará. No vamos a estar en lo mismo siempre. Vamos a estar sentaditos, calladitos, y nadie se da cuenta, pero solo Dios sabe. Dios todo lo ve, Dios todo lo oye. Pero no podemos encubrir el pecado, dice, porque si no el mal nos alcanza. No alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso lo dice en 1 Juan 1:8. Yo puedo decir, no tengo pecado, yo acepto al Señor. Claro, somos limpios por la sangre de Cristo, pero nacimos en pecado, estamos expuestos al pecado, estamos expuestos a fracasar, a fallarle al Señor. Pero como leímos en Proverbios que acabamos de leer, 7 veces cae el justo y 7 veces nos levanta el Señor, ¿verdad? A su nombre. Si fallamos y nos caemos, el Señor nos levanta. No tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor nada más, orar y pedirle al Señor. El siguiente punto en este libro de Jonás, que es el arrepentimiento. Arrepentirnos genuinamente, de corazón, tener esa revelación. Se revela, usted debe arrepentirse. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aunque fallemos, ¿verdad?, caemos como hermanos que somos, el Señor es justo y fiel. No hay que ser conformistas, conformarnos, quedarnos, pequé, el Señor no me va a hacer caso, el Señor ya no me va a escuchar. No, la palabra lo dice, Él es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados. La gran oración de Jonás, él oró con arrepentimiento. En el capítulo 2 de Jonás lo puede leer. La gran oración de Jonás. Jonás falló, reconoció la causa y se arrepintió. Y pidió perdón a Dios
y luego obedeció al Señor. Así que tenemos que obedecer. En el otro punto que Jonás, en este libro de Jonás, va para que cayó en derrota y volvió al éxito, son estos puntos para que usted vuelva al éxito, no caer en el fracaso, es volviendo al punto donde el Señor nos rescató, volviendo al primer amor, volviendo a recordar. Yo fui, como decía el hermano, anduvo perdido por allá en el mundo, todos anduvimos perdidos. Dice la palabra, va, que el Señor no se recuerda de todos los pecados, los tiró a la mar. Yo siempre digo, ¿verdad? También, va, si el Señor no se acuerda, pues yo tampoco. Pero aquí también nos vemos que Jonás se recordó que él había fallado. Entonces tenemos que volver a recordar, fallé, Señor, ahora yo sé que hoy estoy en un camino derecho, un camino directo al Señor, un camino que no voy a perderme ni a salirme. Para eso es que volviendo a lo que fuimos, recordando nada más. No volver a hacer lo mismo, sino recordar de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? A su nombre. El Señor es lindo, es fiel, es poderoso, es bueno, como entonamos hoy en la mañana la alabanza, ¿verdad? El siguiente punto es restaurando, buscar la restauración. Según Jonás, ¿verdad? Jonás corrigió su fracaso. Lo puede leer en Jonás 3:3, ahí todo ese versículo le dice el Señor. Él hizo todo lo que podía para corregir su error. Él regresó a Nínive con gran fuerza. Esto se llama restauración. Usted busque la restauración en Cristo Jesús, hermano. Él es fiel para perdonar. A veces no podemos corregir lo que ya hicimos, ¿verdad? Lo que hemos pecado, no podemos corregir eso. Porque ya está, como lo hizo David, ¿va? Cometió adulterio y no pudo corregir, ya eso no se puede revertir. Pero lo buscó de corazón al Señor y se arrepintió. El error ya estaba hecho, nada se podía hacer, solo arrepentirse y buscar al Señor. Si hemos fallado, también necesita tiempo para restaurar, restituir nuestra fuerza espiritual. Usted necesita tiempo, necesita esa relación con el Señor. Le voy a dar unas estrategias para que usted restaure ese tiempo, restaure esa fuerza, llegue al éxito. Primero es leer la palabra del Señor, oración y ayuno, revisar, analizarnos lo que hemos fallado. Pida a Dios revelación, fuerzas en Cristo Jesús, porque todo lo fortalece va en Cristo Jesús. Revise sus estrategias. ¿Qué, Señor? Dame estrategia para vencer al enemigo. Dame estrategia, ¿qué es lo que tengo que hacer para levantarme? Eso tiene que hacer usted. Descanse también físicamente. No se desvele. No coma cosas que nos dañan la salud. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Necesitamos cuidarnos, ¿verdad? Descanse. Cuando necesita dormir, duerma. Cuando yo le he dicho al Señor, si a veces me levanto a las 3 a orar o más de mañana, o a veces se me va el sueño, entonces después que me baja el sueño le digo, bueno, Señor, si duermo 1 hora, media hora, que sean como 8 horas de descanso. Fuerza espiritual. Así tenemos que pedir al Señor. A su nombre. Así que tenemos que cuidar nuestros cuerpos también. Estos pasos que siguió Jonás sirvieron para que él volviera al éxito. Tenemos que tomar en cuenta para no fracasar, hermano. Revelación, arrepentirse, volver y restaurarnos. Dios puede hacer lo mismo con ustedes, hermano. Dios puede hacer lo mismo, todo eso que le acabo de decir, levantarnos. Él nos está mirando, Él no mira su fracaso, Él mira cómo usted lo busca con ese corazón humillado. Si lo busca con ese corazón, con esa relación, con amor, que viene a buscarlo de corazón, no pegando golpes de pecho, como decían los escribas, ¿va? Los fariseos, sino con un corazón contrito y humillado. Aprendiendo del fracaso, tenemos que aprender. Pablo escribió en 2 Corintios 1, del 1 al 8 al 10. Se los voy a leer, acá lo tengo.
Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumamente sobre más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte. Pablo escribió todo eso porque él se sentía tan abrumado. Así también nosotros tenemos esa fe en Cristo Jesús que nos va a levantar. En 2 Corintios 4:16 ya leímos que somos atribulados en todo, pero no angustiados. Pablo vio que el hombre, el exterior se desgasta, pero en el interior es renovado. Tenemos que ser renovados diariamente. Cada mañana, Señor, renuévame, nueva fuerza como el águila, nueva fuerza como el búfalo. Renuévame, renueva mi mente, limpia mi mente de toda contaminación. Renovados, dice la palabra. Dice en 2 Corintios 1:10, dice, Dios nos libró en el pasado, nos libra del presente y nos librará del futuro de la gran muerte segunda. Así que tenemos que tener esa confianza en Cristo Jesús. Tenemos que tener esa fe en Cristo Jesús que no fallamos. Confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo que nos guía y nos redarguye, ¿verdad? Así que el fracaso usted lo puede convertir en éxito en Cristo Jesús. Así que hermanos, esta es una corta enseñanza para que ustedes hayan aprendido y espero que se gocen en el Señor.